Buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos al webinar Ciencia Abierta, Flujos de Trabajo Reproducibles con Software Libre R, actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, en conjunto con la Facultad de Economía. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiéndonos en Zoom en el espacio de preguntas y respuestas. Y si nos están acompañando por nuestro Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les estaremos enviando el enlace para que puedan volver a verlo. A propósito de este webinar, queremos compartirles que tenemos un taller sobre esta temática y en este momento algunos asesores estarán disponibles por si quieren tener más información de este curso o si quieren inscribirse para que podamos ayudar a gestionar. Les compartimos el enlace del form por el chat para que nos dejen sus datos y un asesor los pueda contactar. O también se pueden registrar en la página del curso. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista de este evento Ignacio Sarmiento. Bienvenido, buenas tardes para usted. Gracias. Muchísimas gracias por tenerme acá. Me presento un poco, yo soy Ignacio Sarmiento Barbieri, soy profesor de la Facultad de Economía, y antes de ser profesor de la Facultad de Economía hice mi postdoctorado en National Center for Supercomputing Application en Estados Unidos, y eso fue justo después de terminar mi doctorado en Economía. Ahora me dedico a investigar sobre cuestiones de economía urbana, y econometría. Trato de usar herramientas de Big Data y Machine Learning, y estoy muy interesado en temas de ciencia abierta. Entonces hoy les quiero contar un poco cómo podemos comenzar a hacer ciencia abierta, y también dejarles un poco las inquietudes para invitarlos posteriormente a el curso que vamos a estar 3 días charlando y profundizando sobre el tema. Déjenme compartirles mi presentación. Entonces, a esta charla, esta conversación, si tienen dudas, preguntas, por favor pónganlas en el chat. Yo lo voy a estar leyendo. La idea es que conversemos un poco sobre flujos de trabajos reproducibles, y para ello vamos a usar el software libre R. Entonces, la idea, un poco el plan para hoy, es que me dejen contarle un poco qué es ciencia abierta, qué son flujos de trabajo, cuál es la idea de usar el software libre R, para los que no saben, contarles un poquito qué es R, y sobre el final, ir un poco manos a la obra, agarrar un par de datos y tratar de replicar y mostrar cómo luciría de forma muy sencilla un flujo de trabajo reproducible. ¿Y de dónde viene mi preocupación, ¿no? La preocupación mía y de la ciencia, y esto no es limitado simplemente a la economía, este es un fenómeno que se da en muchas de las ciencias. Se preguntan muchos autores si la investigación en economía es reproducible. Y creo que este artículo de Andrew Chang y Philip Lee lo dice todo. Se preguntan ellos, ¿es la investigación en economía replicable? 60 papers publicados de 13 journals dicen usualmente no. Qué fuerte ese título, ¿no? Nos está diciendo cuando uno esperaría que la ciencia y los estándares de la ciencia se cumplan, ellos nos muestran que no. Y no es solamente el artículo de Andrew Philip, hay muchos artículos a lo largo de los años que se ha tratado de ver si se puede reproducir, ¿no? Y en esta tablita un poco les muestro
un compendio de estudios que trataron de reproducir. Entonces hay unos estudios de DeWalt en el 86, ya hace 40 años casi, que intentaron replicar, y fíjense, de ellos intentaron, pidieron a 62, trataron de replicar 62 artículos en un primer momento. Solamente 5 personas les respondieron y pudieron replicar solamente 3 de esos 5 artículos, ¿no? Del 62, menos del 4%, menos del 5% pudieron reproducir. Y este es un fenómeno que uno esperaría que a medida que la ciencia avanza, vayan bajando. Ha habido avances importantes, pero si vemos en este paper, en esta última línea de Lars Wilberg, que hizo un análisis, solicitó 157 artículos, 94 le respondieron, bastante más que esos 5 del 86, pero aún así solamente pudo reproducir exitosamente los resultados de 46. Es decir, menos del 30% fueron capaces de reproducir. Chang y Lee, el paper que les contaba, fueron un poquito más exitosos, pudieron reproducir el 43%, pero aún así el número era mucho menor, ¿no? De 67 papers. Todo esto a uno debería preocuparle, ¿no? Porque en teoría la ciencia se debería reproducirse y ser capaz de replicar, ¿no? Y acá es importante, por eso se están preguntando, bueno, pero Ignacio, ¿qué quiere decir reproducir y replicar? Es importante que tengamos en cuenta esta distinción. Y en la parte izquierda de la gráfica nos dice, o resume un poco qué entendemos por reproducible. Reproducible quiere decir que si yo te doy los mismos datos y haces el mismo análisis, siempre debería salir el mismo producto, la misma imagen. Y fíjense que en esos artículos que le contaba recién, si usted, en muchísimos casos, por ejemplo, el caso de 157 artículos, pudieron reproducir solamente el 30%, es decir, con los mismos datos y el mismo análisis, o trataron de hacer el mismo análisis. Muchas veces la limitación está en el análisis, que no se puede entender bien qué se hizo paso por paso, no pueden llegar a la misma al mismo producto, ¿no? La replicabilidad es un poquito distinto, ¿no? La replicabilidad es, si vos agarras el mismo análisis, pero le cambias los datos, deberías llegar a algo similar, pero no necesariamente lo mismo, ¿no? Entonces fíjense que en la ilustración la pintura me cambia, no tengo la nube. Y esto es importante para la ciencia, porque sobre todo, por ejemplo, si se testea alguna hipótesis y se usan datos, por así decirlo, de países en desarrollo y queremos testearlo, por ejemplo, el experimento se hizo en África, y yo quiero hacerlo en Latinoamérica, y quiero agarrarlo, hacer el mismo análisis, y simplemente cambiar los datos, debería ser capaz y poder comparar los resultados. Mantendríamos todo lo demás constante, ese ceteris paribus, y eso nos permitiría avanzar. Lamentablemente, en el estado de la ciencia, eso no es así. Y esto no es simplemente un fenómeno de la economía, ¿no? A mí me alarma porque soy economista, pero este es un fenómeno que se da a lo largo y a lo ancho de las diferentes disciplinas. Para los que son estudiantes de posgrado, más de una vez se deben haber enfrentado a esta frustración. Yo sé que yo me he enfrentado a esta frustración de agarrar un artículo, tratar de entender qué está pasando, agarrar los códigos, agarrar los datos y no poder obtener los mismos resultados que ellos muestran en su publicación. Entonces, todo eso despertó ese fuego en mí de que dije, en algún momento voy a empujar esta agenda, y hoy estoy empujando esta agenda. Pero de acá surge esta agenda de ciencia abierta. ¿Qué quiere decir hacer ciencia abierta? Hacer ciencia abierta implica esto: promover el acceso sin trabas a artículos científicos, el acceso a datos en investigación pública y la investigación colaborativa habilitadas por herramientas tecnológicas. ¿Y qué implica eso? Y ampliar el acceso a las
publicación y los datos científicos están en el corazón de la ciencia abierta. De modo que los resultados de la investigación estén en manos de la mayor cantidad posible y los beneficios potenciales se distribuyan lo más amplia posible. ¿Cuántas veces nos pasó a los que hacemos investigación, a los que hacemos ciencia, que uno ve un artículo y trata de acceder a ese artículo y está detrás de un paywall? Uno tiene que pagar para acceder a la investigación. Ese no es el espíritu de la ciencia. La ciencia es que la podamos difundir, que todos tengan acceso a los artículos científicos, que todos nos podamos nutrir, que podamos igualar, y sobre todo estas barreras las vemos, se dan en los países que tratan en vías de desarrollo, donde necesitamos muchísimo más poder acceder a investigación de punta y poder avanzar la ciencia. Alberto, levantaste la mano, decime. O escribí, no sé si podés hablar. Bueno, sigo, me parece que no puede hablar. Pero si tienen preguntas, así como Alberto trató de levantar la mano, si lo escribís en el chat. Sí, sí, Ignacio, si nos ayudan escribiéndonos en el chat por temas de la plataforma, no podemos darles el acceso al micrófono, pero nos pueden ir escribiendo comentarios o sus preguntas en la cajita de preguntas. Dale. Gracias. Sí, Alberto, entonces, si podés escribir, yo te leo. Pero gracias por levantar. Ahí está. Ahí lo escribí. Fue un typo, no importa. Pero está bueno porque sabemos que estás ahí tratando de prestar atención, así que no interrumpe para nada. Entonces, sigamos. La idea de hacer ciencia abierta y de poner disponible los códigos y los datos implican que a la hora de que vayamos a compartir esta ciencia abierta, sea de manera sencilla, ¿no? Donde yo pueda tener un flujo de forma tal, donde yo esta idea de la máquina, ¿no? Donde pongo los datos, la tiro a una caja negra que me haga todo ese análisis, ese same análisis que veíamos en la figura, y me retorne la figura. Pero para eso implica a nosotros como científicos tener estos flujos de trabajos bien ordenados. Y eso va a apuntar un poco la charla de hoy. Como les decía, va a ser muy breve porque tengo 1 hora y esto podríamos pasarnos días y años conversando de esto. Esto es algo que está muy naciente y es muy importante. Y durante mayo vamos a estar conversando durante 3 días sobre estos temas y vamos a tener gente de Berkeley que nos va a estar dando una mano. La idea es la siguiente, la idea es que nosotros comencemos desde ese inicio, desde ahí, cuando estamos listos para escalar la montaña, esa montaña que son nuestros artículos, nuestros papers, nuestra investigación, y poder llegar a esa cima exitosamente, y que cada vez que la queramos escalar esta montaña, nosotros tengamos ese camino ya planteado. Y el camino comienza con tener nuestros datos, y el camino son los códigos que escribimos, y en ese momento para pasar puentes son las herramientas que vamos a tener, ¿no? Y herramientas para compartir el código, para poder manejar versiones de código, etc. Y todo eso, si está bien documentado y tiene flujos entendibles y organizados, nos van a llevar a una meta exitosa, ¿no? Entonces, esa es la idea, este es el camino, y quiero que exploremos juntos un poco este camino, aunque sea brevemente en estos 45 minutos que nos quedan. La primera parte del flujo de trabajo para poder alcanzar la reproducibilidad es que la idea esta de que si yo tengo que mis resultados van a ser siempre los mismos si mis códigos y mis datos no han cambiado. Es decir, si todo está constante, cada vez que yo corra el análisis debería darme exactamente los mismos resultados. Sin embargo, más de uno que está acá y debe trabajar con estos temas, saben que no es trivial esto, ¿no? Saber si algo ha cambiado en el tiempo, ¿no? Y acá aparece una de las herramientas fundamentales para estos temas, que es
el software o el programa JIT. JIT, ¿qué hace? O Git, para los puristas de la ciencia de computación. JIT te permite hacer ambas cosas. JIT es esta magia que te permite saber si algo cambió y al mismo tiempo volver en el tiempo. Y déjeme contarle, ¿a quién no le ha pasado la imagen esta de PhD Comics? ¿No? Yo cuando estaba haciendo mi doctorado lo seguía constantemente porque me sentía muy identificado, pero creo que nunca me sentí tan identificado como con esta gráfica, ¿no? Estar frente a mi computador trabajando incansablemente, tener por fin ya hasta el documento final, llevárselo a mi asesor, que me lo llene de correcciones, volver, revisarlo, y esa iteración loca, de que uno terminaba con 300 versiones del documento y golpeándose la cabeza, preguntándose con el último documento, ¿para qué vine a hacer un doctorado? ¿No? Y la idea es tratar de evitar esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos pensar a JIT? Creo que una de las mejores formas de pensar a JIT es como esa mezcla óptima entre Dropbox, que Dropbox te permite ir atrás en el tiempo, dependiendo de la versión, si uno tiene la versión paga, te permite ir más en el tiempo o no, y la función esta de seguimientos de cambios de Word, que es tan importante, ¿no? Cuando uno trabaja, poder hacer comentarios, cambios, y poder seguirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace JIT? JIT te va guardando fotos, snapshots de tu documento en el tiempo, pero uno elige cuáles son esos snapshots y uno le pone ciertas notas, ciertos comentarios para acordarse cuáles son los cambios que hizo, ¿no? Algo que es importante resaltar, JIT y GitHub no es lo mismo, ¿no? JIT es este software, el sistema de control de versión, mientras que GitHub es una compañía que te permite el alojamiento en línea de estos códigos y de este control de versión. Yo uso mucho GitHub, pero por ejemplo existe GitLab también, y uno podría usar cualquiera de estos sistemas de alojamiento en línea. Esto le da, usar estos alojamientos en línea como GitHub, permite compartir el código, que no esté alojado solamente en tu computador. Pero no hace falta hacerlo, tener GitHub. Uno puede utilizar JIT en tu propio computador y mantener la versión, el control de versiones en tu propio computador. Entonces eso es muy importante. La otra parte importante para organizarnos en los proyectos es tener una buena estructura de directorio, ¿no? Y esta es una práctica que parece súper trivial. Súper trivial. Yo cuando les cuento a mis alumnos esto, la mitad me mira como diciendo, esto es obvio. Parece obvio, pero es importantísima comenzar desde el inicio del trabajo con una buena estructura de directorio. Yo les voy a proponer dos para que utilicen. Esto, hay muchas propuestas. Esta es, por ejemplo, la que mejor me ha funcionado a mí. Entonces yo quiero compartirlas con ustedes. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un proyecto que es sencillo, que no va a llevar mucho análisis, mucho código, mucho análisis de datos, que es mucho, les dejo ahí a ustedes, eso va a variar de ciencia en ciencia, ¿no? Y cómo me gusta organizar a mí, y esto he aprendido un poco de la experiencia y de otros investigadores y sugerencias de otra gente. Organizamos los datos en una carpeta Data, donde separamos la data como viene, la cruda, y la data ya limpia. Entonces es importante tener un registro sobre todo de cómo es la data que me vino, cero, ¿no? Y todos los cambios que yo le haga a esta data cruda tienen que estar documentados. Y para eso es importantísimo usar algún lenguaje que te permita generar códigos de limpieza, scripting languages. No queremos nunca nosotros llegar de mi data cruda a la data limpia
entrando en Excel y haciendo point and click. Porque eso no nos permite documentar todos los pasos. Pero si nosotros usamos un lenguaje como R, que es un lenguaje abierto, libre, gratuito, nosotros podemos documentar todos los pasos. Y eso va a estar documentado en estos scripts, que van a ser nuestros códigos. Todos los resultados, después que nosotros generemos en nuestro análisis, yo los suelo guardar en una carpeta de resultados que divido en figuras y tablas. La última carpeta que tengo es donde tengo el documento que termino escribiendo y es con el que comparto mis resultados, ¿no? Por lo general suelo usar LaTeX, pero de a poco con el tiempo me fui moviendo hacia los documentos dinámicos que les voy a contar hoy, ¿no? ¿Qué tienen en el medio? Cuando uno usa Git y GitHub, por lo general, uno puede elegir qué archivos quiere que no se guarden, que uno no guarde copia. A veces uno no quiere guardar copia de estos snapshots de ciertos códigos, entonces en el archivo gitignore uno le agrega eso. Quiero que me ignore, ponele una de las bases de datos que no la voy a modificar nunca. Mis datos crudos no los voy a modificar nunca, no hace falta guardarlo. Y después uno suele poner una licencia cuando lo comparte online para restringir o dar permisos de cómo puede ser utilizado tu código. Y no es trivial esto, pero no es para material del curso más largo que vamos a dar en un par de semanas. Y finalmente uno suele tener un README que cuenta un poco sobre el proyecto y la organización. Yo les voy a mostrar en un ratito un ejemplo. ¿Qué pasa cuando son más complejos los proyectos, ¿no? Y acá uno tiene que ser mucho más ordenado. ¿Y cómo lo suelo estructurar yo cuando son muy complejos? Por ejemplo, acá separo en dos. La construcción de mis datos, sobre todo cuando son datos muy complejos, muy difíciles, y separo del análisis. Entonces, la primera carpeta voy a tener de construcción de los datos, la segunda gran carpeta va a ser de análisis, y la tercera donde va a estar mi documento. Y en la de construcción, nuevamente la divido en mis datos crudos, que están entrando, los scripts que me limpian los datos, y tengo datos, la data limpia. Y en el medio uno siempre genera un montón de bases temporales, etcétera, que se suele ponerlo en una carpeta que se llama temp o temporal, que esa fácilmente uno puede borrarla cuando termina de ejecutar, ¿no? Entonces no hace falta que se limpie. Y lo mismo con el análisis. Una vez que uno tiene los datos limpios, y a mí me gusta separarlos y a veces duplicarlos los datos, esto va a ser preferencia de ustedes, pero una vez que sale esta del input de mi construcción, la vuelvo a poner. Y después tengo todo un set de scripts. Por ejemplo, yo quiero correr las regresiones de la tabla 1, las regresiones de la tabla 2, o de la figura 1, y después el output de la figura 1, la tabla 1, que después va a ser absorbido por el documento. Acá Mario me pregunta, me dice, lo primero que se me viene a la mente en construcción de datos es web scraping. Quería saber cuál otras formas de construcción de datos has realizado. Mario, muchas. Web scraping es importante, pero por ejemplo, te cuento un proyecto que tengo. El proyecto que estamos analizando es el efecto de los juegos de azar en el crimen, ¿no? Más precisamente la pregunta que tenemos es si realmente las máquinas tragamonedas invitan al crimen. Entonces, para armar esos datos, tenemos datos que son scrapeados, son datos de crímenes, que tenemos 20 años de datos de crimen para la ciudad de Chicago. Entonces, esa es una parte, y esto está geolocalizado. Tenemos otra parte, datos que vienen administrativos de la Comisión de Juegos de Azar de Illinois, que nos comparten dónde están ubicadas estas máquinas tragamonedas,
cuánto se juega en esas máquinas, cuándo fueron instaladas, etc. También nos importan ver datos de cuestiones sociodemográficas de esas regiones. Entonces tenemos datos censales, entonces datos del censo del 2000, del 2010 y ahora los que están saliendo del 2020, entonces bajamos datos censales. También medimos distancias, entonces queremos saber cuán lejos quedan estos lugares, y para eso usamos la matriz de distancia de Google, entonces podemos calcular las distancias de la casa de cierta persona o desde una ubicación geográfica hasta los juegos de azar, y esas las calculamos cuánto le demora en promedio caminando, manejando, en cicla, etc. Y también tenemos datos de venta de propiedades que vienen de otra compañía. Todo eso lo mezclamos y lo ponemos sobre un mapa, que son shapefiles, y todo eso queda condensado con la ubicación geográfica. Entonces ahí te describí 5 o 6 bases de datos, no sé cuántas, que cada una hay que limpiarla, cada una hay que modificarla, para salir en una sola base de datos que muestra toda esa información. Y toda esa información después la juntamos y corremos las regresiones y mostramos cuál es el efecto causal de los juegos de azar sobre la criminalidad. Entonces, hay un montón de formas de hacerlo. Me dice Romel, ¿qué sugiere para facilitar el entendimiento del web scraping? Otra nueva que sea más fácil para cargar información. Hay muchas. Romel, si realmente te interesa, te recomiendo enfáticamente el curso que doy acá en Big Data, que pasamos un par de clases aprendiendo a scrapear los distintos datos, y lo hacemos en R y en Python, así que lleva tiempo. Y hay que entender la estructura de las páginas web, etc. Si te interesa, podemos charlar y te cuento un poco más de lo que hacemos en el curso, y por ahí te interesa el curso. Pero es un área bastante amplia, ¿no? La otra parte del flujo de trabajo es la parte de usar software libre. Y esto es importante, ¿no? Porque muchas de las barreras que tienen que ver con el acceso tienen que ver con que se usa software propietario, ¿no? Por ejemplo, en economía, se usa Stata, donde para uno poder acceder a Stata necesita comprar la licencia, y esa licencia a menudo, a menos que los provee la institución, suele ser muy cara y no accesible. ¿Qué tiene R? R es un lenguaje gratuito, libre, de código abierto y orientado a objetos, ¿no? Y acá hay que hacer una distinción clara, ¿no? Si bien es orientado a objetos, no es como C o Java o C++, etc. No fue creado, no es un software creado para el desarrollo de software, ¿no? Por ahí esto lo distingue bastante Python. Python, por ejemplo, se puede usar para desarrollo de software. R no fue creado para eso. En cambio, fue diseñado por estadísticos para hacer análisis de datos. Entonces, la función más poderosa de R es hacer análisis de datos. Muchas veces uno puede hacer otras cosas y hasta puede crear software si se da maña, pero no es la función. Y a diferencia de Python, Python fue creado con otro propósito y ahora fue readaptado para hacer análisis de datos, y funciona muy bien y es muy poderoso, y si les interesa hacer Machine Learning, les recomiendo enfáticamente que aprendan muy bien Python. R es muy bueno, y sobre todo porque se da mucho avance en la ciencia y mucho avance en la economía y en la estadística, se da en R. Y por ejemplo, en mi caso personal me ha pasado muchas veces que, si bien me gusta mucho Python, lo encuentro a Python en las cuestiones estadísticas muy atrasado respecto a R. Entonces me gusta y me quedo con R, ¿no? Acá es importante distinguir, y mucha gente cae en la confusión, una cosa es R y otra cosa es RStudio. Así como R, uno puede construir sobre R y puede complementarlo a R. RStudio es exactamente eso, un complemento de R. ¿Qué hace?
toma el software de ERE y le agarra una interfaz gráfica muy fácil de usar. Y hoy les voy a mostrar un poco la interfaz gráfica de ERE Studio. Es importantísimo tener en cuenta esto, ¿no? ERE es un software libre que uno puede adaptarlo y puede ir construyendo sobre ese software. Mientras que RStudio construye sobre eso y le da mayor funcionalidad, amplía las capacidades de RStudio, y está el avance que ha tenido RStudio, que por ejemplo ahora lo pueden utilizar también para correr Python. Uno lo puede correr indistintamente para correr ERE o Python, así de fuerte ha sido el desarrollo de RStudio. No es que le estoy haciendo propaganda a esta compañía, me parece maravilloso lo que han hecho y cómo han acercado a la ciencia. Mi primera ERE suele ser un poco feo, por así decirlo. Cuando uno primero baja ERE parece hasta hostil, ¿no? Y lo que hizo RStudio es hacerlo mucho más amigable y expandirle exponencialmente las cosas que uno puede hacer dentro de RStudio. Dentro de esas cosas, uno de los paquetes que amplía esto es ERE Markdown. Y esta es la otra arista del flujo ese de trabajo. Nosotros tenemos nuestros códigos, vamos a hacer versión de control, nuestro proyecto está bien estructurado con las carpetas, ahora vamos a generar un documento. Nosotros vamos a tomar esos datos que construimos haciendo web scraping, o que construimos bajando del censo, o haciendo un experimento, etcétera, y los vamos a transformar y los vamos a querer comunicar. Y acá entra la idea de ERE y documentos dinámicos. Y entra este paquete tan importante que se llama R Markdown, y esto nos va a permitir generar documentos dinámicos, nos va a dejar guardar y ejecutar código, y generar informes de alta calidad que pueden ser compartidos. Le dejé ese de alta calidad, es un poco la propaganda que se hace en ello, pero creo que ilustra bien. La verdad que los informes, lo que uno puede generar con Markdown es realmente extraordinario. Y lo fundamental que este paquete se diseñó para facilitar la reproducibilidad. ¿Qué va a pasar con esto, como les voy a mostrar? Te permite que en el mismo documento uno tenga la narración junto con el código, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice la tabla 2 muestra tal y tal cosa, uno puede tener a continuación el código que genera esa tabla que te muestra los resultados. Entonces, si alguien quiere replicar y entender qué está pasando, confluyen código y narración en el mismo tiempo. Y además, los resultados se van a generar automáticamente a partir de ese código. Y lo vas a poder sacar un montón de formatos. Te saca un montón de formatos que son tanto estáticos, dinámicos, interactivos, etc. Creo que esta es una de las cosas más interesantes de Markdown, ¿no? Acá está el Markdown, que hace un proceso. Markdown está construido sobre un paquete que se llama knit, y está construido sobre Pandoc. Knit, básicamente tejer, y la idea es que va a tejer eso y te lo puedes sacar a diversos formatos. Te saca formatos, uno lo escribe en R, en este formato de Markdown, y uno lo puede exportar a HTML para subirlo a la web, Word, para pasarle ese coautor molesto que le gusta todavía usar Word, o para compartirlo con el profe ese que no se adaptó a los tiempos y le sigue gustando usar Word. Para los que somos un poquito más fundamentalistas, me pueden mandar el PDF, pero además no nos limitamos en esos formatos. Uno puede hacer tus presentaciones, las podés hacer con Markdown, uno puede hacer libros electrónicos, puede hacer dashboards, visualizaciones interactivas, y uno puede hacer hasta sitios web. Así como exporta HTML, te permite por extensión armar sitios web. Por ejemplo, si ustedes van y miran mi sitio web está alojado en GitHub, y la primera vez, mi primera iteración fue generarlo con R Markdown. Ahora ya tiene más HTML y tiene más Markdown por detrás, pero la primera iteración fue a través de R Markdown y está disponible
el sitio web. Entonces, hecha esta introducción y todas las ventajas y lo glamoroso de R. Mardon, hagamos mano a la obra. Tratemos de reproducir un paper, pero lo hagamos de forma tal que incorpore estos conceptos, ¿no? Fíjense que yo busqué este paper, es interesante, estaban los datos disponibles, sencillo para que ustedes después, si los quieren bajar, los puedan bajar. Van a estar después de la charla esta, van a estar todos los códigos en la web, entonces si ustedes quieren ver, bajarlos, mirarlos, son bienvenidos. Esa es la idea de hacer ciencia abierta, al igual que la presentación la voy a subir. El paper trata de ver evidencias sobre el crecimiento a través de los países, ¿no? Y para aquellos que no están familiarizados, déjenme contarle un poco qué es lo que hace. La idea es estudiar la diferencia, parte del objetivo, ¿no? Un paper bastante largo, es estudiar la diferencia y la convergencia en crecimiento de países, ¿no? Ellos parten de un modelo Solow, que el modelo de Solow es un modelo seminal en economía, que tiene varias implicancias que han tratado de ser explicadas a través de la estadística y de la ciencia, ¿no? Y una de las implicancias del modelo es que si los países son similares, va a existir cierta convergencia. ¿Y esa convergencia qué quiere decir? Que va a haber un catch-up de países similares, y para que exista ese catch-up, esa convergencia, los países que comiencen a niveles más bajos, niveles más pobres, deberían crecer a tasas más altas que lo que crecen países más ricos. Entonces, esa es la implicancia del modelo. Entonces, si uno agarra la teoría, desarrolla la teoría de Solow, tiene una implicancia muy fuerte. Pero, como todos saben, una cosa es una teoría y otra cosa es que hay que ver si se cumple en la práctica. Para ello, hay que ir a la práctica, buscar datos de países que sean similares, y deberíamos ver al menos que hay una convergencia. ¿Y cómo podemos testear esa convergencia? Esta es la versión más sencilla, ¿no? Por favor, este es muchísimo más complejo. Simplemente tómenselo como un modelo de juguete. ¿Pero qué sugiere? El modelo sugiere que uno puede correr la regresión que toma las tasas de crecimiento como variable dependiente y como independiente el nivel. Entonces, si el coeficiente de la regresión beta es negativo, uno debería ver que los pobres crecen a tasa más rápida que los ricos. Es decir, que hay evidencia de convergencia. Esta es la idea del paper, la primera parte del paper. La idea es, ¿podemos usar nosotros los datos que usaron ellos y tratar de replicar parte, aunque sea de su artículo? La idea es, parte de su artículo se puede replicar muy bien, parte del artículo no se puede replicar tan bien. Y vamos a la Bati computadora para mostrarle cómo se hace esto. Vamos a la parte de manos a la obra. Déjeme compartirle mi RStudio. Déjeme que vea cómo hacemos. Ahí está. Share screen. El desktop. Share. Ahí están viendo mi escritorio. ¿Ven mi GitHub? Que alguien me diga que sí. Porque... Bueno, asumo ya estamos viendo. Asumo que están viendo. Bueno, entonces, lo primero es, yo armé un repositorio en GitHub, ¿no? Y este repositorio es donde voy a poner cuando termine la charla, voy a poner todos los códigos disponibles para que si ustedes quieren revisarlo y verlo, lo hagan, ¿no? Entonces en este código, fíjense, en este repositorio, fíjense que tiene la estructura básica, tiene los bare bones,
que le dicen. Entonces le puse reproduciendo Durlaf and Johnson de 1995, códigos charla ciencia abierta, flujos de trabajo reproducible con software libre. Tiene la licencia, que elegí una licencia de MIT. Esta licencia permite que ustedes hagan lo que quieran, básicamente con el código. Tiene mi gitignore que les conté, y el README es este documento que le estaba leyendo. Y uno lo puede hacer más completo. Por ahora no tiene nada de código, lo más bare bones. Por ejemplo, ¿cómo luce un proyecto más avanzado? Por ejemplo, les puedo mostrar este proyecto que salió publicado en el journal en Restart. Fíjense, mi README acá es mucho más complejo. Este es un paper que vemos la discriminación y la exposición a contaminación tóxica. Entonces le contamos cuál es el abstract, quiénes son los autores, cuáles son los archivos de datos. Fíjate, me preguntaban, ahí está Camilo y Jaime, me dijeron que sí, mil gracias. Estos son los distintos archivos. Por ejemplo, tenemos la base, la base básica, por así decirlo, que tiene los datos experimentales. Hicimos un experimento que juntamos data de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, datos del censo, datos de los zip codes, que son lo que definimos como barrio, y todos los códigos. El código que genera figura 1, figura 2, figura 3, y un diccionario de datos. Cuando ustedes abren los datos, hay una variable que se llama choice, que toma 1, si la respuesta fue que la propiedad estaba disponible, 0, si no, 1 si el que hizo el experimento era una minoría. ¿No? Entonces, ese es un proyecto mucho más complejo. Y si quieren chusmear, pueden, ahí están disponibles y pueden entrar, ¿no? Está el de COVID que hicimos sobre la detección y la dinámica del coronavirus en Bogotá. ¿No? Entonces, esto es el repositorio. No voy a entrar mucho en detalle en el repositorio porque quiero contarles los flujos de trabajo reproducibles, pero en el taller que vamos a hacer en 2 semanas me voy a dedicar todo un día, voy a estar 3 horas o 2 horas hablando de esto, ¿no? Sí, mi nickname de GitHub es Ignacio M. Sarmiento. Y si vas, Alberto, si vas a mi página web, ahí está, podés hacer clic ahí, en Ignacio M. Sarmiento, y te sale. Entonces en mi página web, me googleas, está ahí, y acá está todas las cosas de software, teaching, mi investigación, todo lo que quieran, los archivos de replicación, etc. Está todo en mi página web para ver. No, gracias a vos, Alberto. Entonces, vamos, déjeme limpiar. Déjeme ir a mi RStudio. Entonces, este es RStudio. RStudio tiene una terminal acá donde se corren los códigos. Acá me dice cuál es el ambiente que hay. Déjeme limpiar este ambiente. Estaba practicando para no meter la pata durante la sesión. Voy a comenzar una nueva sesión de RStudio. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces está mi RStudio, limpito. Entonces acá me dice, voy a agrandarlo toda la pantalla. Me dice, esta es la versión R 4.1.3 que se llama One Push Up. Y que es un software libre que viene sin garantía y que podés hacer básicamente lo que quieras. Acá es donde uno va a correr el código y los familiarizados uno saben que uno puede, por ejemplo, decir A, le asignamos un valor a A que sea 3, B, por ejemplo, que sea 4, y puedo hacer A más B, me debería dar 7, ¿no? Entonces uno podría trabajar acá poniendo los datos. El problema es que eso no se guarda en historia, pero si uno quiere reproducir, no es reproducible completamente. Limpiemos el ambiente. Pero del otro lado está
los archivos que yo tengo. Fíjense los archivos que están en mis carpetas. Tengo mi carpeta de scripts, que les contaba, de resultados, de documentos y de data. Entonces, dentro de documentos, yo voy a generar mi archivo reproducible, el ARM Markdown. ¿Y cómo hacemos para eso? Le digo a R, ábreme un nuevo archivo que sea R Markdown. Y te va a preguntar qué querés hacer. Primero te va a pedir el título, entonces yo le voy a poner webinar haciendo ciencia abierta. ¿Quién es el autor? Autor yo. La fecha, le voy a decir que siempre use la fecha corriente, ¿no? Pero ustedes pueden dejarlo y ponerle la que quieran. Y lo lindo es que le va a decir, Ignacio, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer un documento? ¿Querés hacer una presentación? ¿Querés hacer una web app interactiva? Yo voy a elegir un documento y también te va a preguntar, ¿cómo querés que sea el formato que te saque? ¿Querés que te lo saque en HTML, en PDF o en Word? Yo por ahora le voy a mostrar en HTML y después le muestro un poquito más. Entonces, por default te saca un montón de opciones. Para que no nos confunda, la borremos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice? Bueno, el título del documento va a ser un webinar, autoreado por mí, en la fecha, y el output va a ser un documento HTML. Lo voy a checar un poquito, perdón chicos, porque no llego a ver la parte de arriba. Y fíjense que acá dice que no tiene nombre y está sin guardar. Entonces lo voy a guardar en mi carpeta de documento. Le voy a llamar document, así de original son. Ok, entonces ya está guardado y ya puedo comenzar. Ven, en mi carpeta de documento me apareció el documento. ¿Qué es lo primero? Markdown es un lenguaje súper sencillo y que con poco código podés hacer mucho. Entonces déjenme contarle, por ejemplo, cómo poner título. Introducción a la reproducción. No sé por qué me hace eso. Bueno, entonces, en este documento voy a reproducir Dulaf and Johnson 1996. ¿No? Entonces, ahí escribí algo sencillito. El primer hash me dice, este es un título. 2 hash va a ser un subtítulo. Entonces, yo lo podría, ahora lo puedo knit, tejer en un documento HTML. ¿Cómo se hace? Voy y guardo y hago clic acá. Fíjense, y me va a generar un documento HTML. Que me sale el título, introducción a la reproducción, en este documento voy a decir. Yo podría hacerlo también en Word, como les decía. Knit to Word. Y se me fue de pantalla, así que déjenme compartirle a dónde se fue. Ahí lo pueden ver, sí, ¿no? Entonces fíjense que ahí me hizo el archivo Word. Webinar, introducción a la reproducción. Este documento voy a reproducir Dulaf Jones. Me sacó 2 formatos. También lo puedo hacer en PDF si quieren. Sigamos entonces. ¿Cuál es otra ventaja que les decía? Otra ventaja es que uno puede escribir fácilmente ecuaciones incorporando el lenguaje LaTeX. Entonces, para escribir una ecuación en LaTeX uno hace con 2 signos de pesos. Y la ecuación que yo quiero escribir es esa que estábamos en el documento. El logaritmo del PBI en T más T menos. Y fíjense cómo me va apareciendo la ecuación que estoy escribiendo. Logaritmo de IT debería ser un alfa más un beta del logaritmo de IT, donde IT es el PBI, el logaritmo del PBI, epsilon I. ¿No? Entonces fíjense lo sencillo que es escribir ecuaciones. Y yo lo podría nuevamente sacar a HTML y me va a sacar la ecuación que yo quiero estimar. Esa es la ecuación que voy a buscar estimar.
¿Mm? Entonces, voy a reproducir y quiero correr la regresión. Regresión. Tac. Y ahora veamos los datos. Ahora la parte clave, cargar datos y cómo corremos R, ¿no? ¿Cómo se corre R en este documento? ¿Mm? ¿Cómo vamos a llamar un pedazo de código? Un pedazo de código se lo llama con tres acentos al revés, le digo yo, y entre corchetes R. Ay, sí. Mil gracias, Jorge. ¿Ampliarla o agrandar? Ahí está mejor, Jorge. Porque si lo amplío... Ahí. Ahí está. Gracias. Uno nunca sabe cómo se ve el otro lado. Yo puede ser que lo esté viendo bien, pero por ahí del otro lado. Entonces, y saquemos esto para que se pueda ver mejor. ¿Mm? Entonces, déjeme contarles cómo le puedo. En este pedazo de código yo puedo correr código de R. Entonces, por ejemplo, acá yo podría hacer eso que le decía, A es 3, B es igual a 4, C, y que me devuelva A más B. Entonces yo puedo correrlo interactivamente en este pedazo y ven que me corre y me dice, me da 7 resultados. Y si yo lo mando a mi formato HTML o Word o lo que sea, me debería salir A, B y A más B. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que el código me salga, que simplemente me salga el número? Existe la opción y le puedo decir, mira, mostrarme solamente el resultado. Y esto va a ser importante sobre todo si uno quiere que muestre la tabla. Y ahora me muestra solamente el resultado. Ya me omite el código. Entonces volvamos a los datos, a la tarea de replicar Durlauf. En mi carpeta de datos yo tengo si van a la carpeta de datos, está en raw datos de los países de la OSD. Entonces yo voy a cargar esos datos. Le voy a llamar DTA, read CSV. Y voy a cargar esos datos. ¿Dónde está? Está en data, raw, y OECD data.csv. ¿Qué pasó? Siempre que puede fallar, ¿no? Webinar. Qué raro. En data raw. También puedo hacer así, importar el dataset. Y acá me dice cómo sería la forma. Me faltó un paquete. Entonces, ahí está el truquito. Me faltó el paquete de la librería que me permite leer estos datos. Se me salteó la librería. Entonces yo corro, me sigue tirando el error, qué raro, qué gracioso. Uno prueba 10 millones de veces antes de entrar y siempre lo hace. Bueno, importémoslo así. Import dataset, import. Entonces, fíjense, ya importé los datos y los datos tienen datos del PBI del 85 y del 60 de 22 países de, de, de la OSD. Entonces yo podría poner head OSD data, y esto me mostraría los primeros datos de la OSD, ¿no? Entonces fíjense lo interesante y cómo uno puede ir trabajando con cada uno de estos códigos. No sé por qué me está dando estos problemas. Que no me deja leer los datos. Bueno.
Veamos ahora si me lo deja. Siempre que puede fallar, ¿no? Ese uno, nunca hay que hacer las cosas en vivo, me decía un profesor, porque siempre pueden fallar. Déjeme ponerle el path completo para encontrar los datos. Ah, no, este está en desktop. Data, Pro. Ahí está. Ahora corre. Ahora ya no hay ningún problema. Perdón, no sé por qué no me deja leer. Ah, no me deja leerlo. Perdón. Siempre que... Ahí está, ahí está. Entonces ahí me leyó los datos. Pero vamos a tratar de replicar la regresión, ¿no? Que es lo más interesante del paper. Entonces, ahora quiero correr la regresión. ¿Cómo hacemos? Voy a hacer mi código, mi chunk, R. Y la regresión entonces era... Pero para la regresión yo tenía datos, como vimos, solamente datos de los PBI. Pero yo necesito el logaritmo del PBI. Entonces, para hacer eso uno puede usar la librería dplyr, que nos va a permitir hacer modificaciones y operar con los datos. Ah, dplyr. Ahí está. Y ahí me lo carga. Y esto me va a permitir modificar mis datos. Y yo le voy a decir, voy a copiar y pegar porque nos quedan pocos minutos. Es decir, mira, mutame y generame los logaritmos del GDP, que sea el logaritmo del 85 y del 60 y del 2000. Y yo le voy a decir que no me lo muestre. Echo false. Entonces, para cuando... Porque eso no le importa a nadie cómo estoy modificando los datos. Pero cuando alguien lo quiere replicar, sí va a ser importante. Fíjense cuando yo llame library, me salen warnings y mensajes molestos. Entonces yo le puedo decir, no me muestren mensajes, no me ponen warnings, no me muestren nada de eso. Entonces yo ya transformé los datos y quiero correr la regresión. Entonces la regresión le llaman la regresión 1, que va a ser esta variable, que es el crecimiento del PBI en el PBI rezagado. Y los datos es DTE. Y voy a mostrar el resultado. Lo puedo correr acá en línea y me va a mostrar antes de compilar. Y fíjense que efectivamente cuando yo corro eso, ¿se acuerdan que la hipótesis es que si era negativo tenía que haber cierta convergencia? En este caso, la hipótesis se cumple, que vemos que hay convergencia en esos países. Y si ustedes van al paper original, van a ver que podemos replicar y exactamente ellos le dan menos 0,34 del coeficiente. Y estadísticamente significativo. La pregunta es, bueno Ignacio, pero está buena la regresión, todo, pero ¿puedo hacer algo más? Sí, puedo hacer gráficos. Entonces, supongamos que yo quiero mostrar los resultados de esa regresión en un gráfico. Entonces lo que puedo hacer, dibujar esa tasa de crecimiento en función de el log de los del 60, ¿no? Y le puedo agregar la línea de la regresión para mostrar esa convergencia. Entonces cada uno de los puntos van a ser las tasas de crecimiento y el PBI original. Entonces, ¿qué nos dice? Si uno está más atrás, más bajo, son los países más pobres porque tienen niveles de PBI más bajos, crecen a tasas más altas que países más ricos que crecen a tasas más bajas. ¿Qué podemos hacer entonces? Yo lo puedo mandar a mi NIT y me aparecen los datos, la cabecera de los datos,
corro la regresión con los resultados de la regresión, que lo puedo poner también en tablas y gráficas mucho más bonitas, y mi gráfica mucho más bonita. De esa forma, si alguien quiere reproducir o el análisis de Urlauf y Johnson, si ustedes quieren, pueden venir, bajarse los datos, los datos están disponibles en el journal que salieron publicados, y uno hace un flujo de trabajo que sea completamente reproducible. Perdón por los inconvenientes técnicos, no sé si tienen alguna pregunta, duda de cómo podemos hacer. ¿Qué quedaría ahora, mientras van escribiendo? Mandarlo a mi JIT, ¿no? Entonces, yo voy a elegir commit, donde están los cambios, ¿no? Entonces, dice cambio en document, dice cambio en data, y ustedes pueden ver acá, aumenté mucho el zoom ahora, ¿no? Se generó el docx y el HTML, y acá se pueden ver todos los cambios. Está todo en verde porque es todo nuevo. Entonces, códigos, webinar. Entonces lo commit y lo empujo. Si ustedes van acá, debería aparecerles el documento y les aparece lo que hice hoy. Y les aparece el docx, que no se puede ver, y les sale el HTML. Ahí está el HTML. ¿Mm? Perfecto. Así que si quieren reproducirlo y están interesados en más, son más que bienvenidos. Lo voy a estar esperando yo en el webinar que vamos a dar de profundizando todas estas herramientas. Los escucho o los leo, mejor dicho. Camilo nos agradece por la actividad. En este espacio pueden dejarnos sus preguntas o comentarios. Recuerden que en línea tenemos asesores que estarán disponibles. Ya les vamos a compartir un form para que dejen sus datos, y si quieren tener más información sobre el curso, el taller que va a dar, se va a dar sobre esta temática. Alberto, ¿existe algún camino recomendado para aprender R? Alberto, contame un poco más qué querés hacer vos. ¿Cómo aprendí yo R? Por necesidad, ¿no? Un poco porque yo quería aprender a hacer cosas que Tata no me dejaba, y una de esas cosas, por ejemplo, era scrapear. Yo quería hacer web scraping y a la vez hacer análisis econométrico, ¿no? Entonces, Python te dejaba, en ese momento te dejaba hacer scraping, pero no te dejaba hacer los análisis econométricos. R me permitía hacer las dos cosas. Entonces, mucho surge de la necesidad y de qué quiere hacer uno. ¿Dónde te recomiendo comenzar? Hay un montón de recursos. Yo tengo un par de recursos, si te interesa, en mi página web tengo, y hay recursos en inglés y en español escritos de cómo comenzar, cómo bajar R, cómo bajar RStudio, comenzar a jugar, etc. A ver si podemos ir a mi página. No sé si están viendo. Vamos. ¿Están viendo mi página que dice Teaching Software, eso? ¿Sí? Sí, ya la vemos. Bien, entonces, por ejemplo, acá hay uno que dice instalación de R. Entonces, por ejemplo, si estás interesado, acá te muestro cómo bajar R, y podés bajarlo. Como la interfaz de R y RStudio. Como notan, mi interfaz por ahí está un poco adaptada a lo que me gusta a mí. Y acá los primeros pasos en hacer en R, ¿no? Y qué son paquetes de R, etcétera, ¿no? Hay un montón de tutoriales dando vuelta. Si te sirve, y yo siempre estoy disponible, entonces si uno tiene alguna duda, qué sé yo, me mandas un mail
y conversamos y te voy guiando un poco más, pero va a ser importante que me cuentes qué querés hacer, ¿no? Por ejemplo, también tengo tutoriales de Python. Python sirve mucho para Machine Learning. Entonces, va a depender qué quieras. Y está todo siempre acá. En mi blog tengo algunas cosas. Por ejemplo, econometría, si querés hacer econometría espacial, cómo podés hacer econometría espacial en R. Así que hay un par de recursos. Gracias, Ignacio, por compartir estos recursos también con todos nuestros asistentes. A todos les damos las gracias también por conectarse, por participar en este webinar, y agradecemos también a la Facultad de Economía por este espacio. Les recordamos que tenemos pues el taller que ha hablado Ignacio sobre esta temática. En nuestra página web van a encontrar también todo el contenido de qué se tratará este curso. Y pues nada, los esperamos. Nos gustaría mucho que vivieran más de esta temática con un experto como lo es el profesor. Entonces, les vamos a compartir el enlace de nuestra página web en el que van a poder volver a vivir este evento. También leí en los comentarios que querían la grabación, así que aquí estará. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales de la universidad que la universidad está liderando en este momento. Y de nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a los asistentes que nos acompañaron por nuestro Facebook Live. Y esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Gracias, Ignacio. Gracias a todos los asistentes y muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Mil gracias. Nos vemos.